Compañeras y compañeros, buenas noches. Tengo que hacer esto. Sí. Buenas noches a todos. La exposición de Cintia es excepcional. Y en particular porque me ha abierto a mí en lo personal la cabeza acerca de problemas en la lucha del movimiento de mujeres que tenemos de aquí en adelante, que ahora percibo con mayor nitidez y que van a requerir una respuesta muy eficaz. Porque indudablemente el Encuentro Nacional de Mujeres es un encuentro policlasista y por lo tanto el Partido Obrero tiene que darse una política muy precisa y muy exacta de actuación. De lo contrario, sus planteamientos quedan ahogados en el mar de posiciones burguesas o pequeñas burguesas. Y la cuestión sería cómo construimos un movimiento de mujeres obreras y socialistas, definidamente. Y cómo las transformamos a este movimiento en el eje político de la mujer trabajadora. Porque hay una cosa que es singular, escuchando detenidamente la exposición de Cintia, que es lo siguiente: si ustedes observan bien lo que ella explicó, el desarrollo histórico que hizo, ustedes van a ver que los movimientos feministas ya han adoptado las posiciones de los socialistas en innumerables temas. Porque una cosa es ser sufragista, inclusive que voten todas las mujeres de los 18 años, pero aquellas no pensaban o no proclamaban abiertamente ciertos derechos como por ejemplo el derecho al aborto. Era todavía muy atrevido para la época. Ahí había una delimitación. Ahora esa delimitación no existe. Los movimientos feministas defienden el derecho al aborto. Algunos no, pero quiero decir, una parte importante de ellos lo defiende. Defienden el matrimonio igualitario. Aunque no tiene que ver solo con la mujer, tiene mucho que ver con la mujer. Defienden consignas que en el pasado no tomaban y por lo tanto dan la impresión de ser un movimiento de trabajadoras o de ser un movimiento radical que va más allá de las fronteras puramente capitalistas. Pero no plantean la lucha por el socialismo ni la lucha de clases, siguen siendo burgueses. Pero una cosa es ser burgués y decir quiero votar, y otra cosa es ser burgués y reclamar muchas otras cosas que se emparentan, y no solo que se emparentan, sino que se recogen. En cierto modo es una victoria del movimiento de las mujeres socialistas la radicalización de los planteos de los movimientos de mujeres no socialistas. Y ahí donde hemos obtenido una victoria, tenemos un problema. Porque son concesiones de mayor o menor alcance, pero no es todavía una postura definidamente socialista y definidamente de lucha de clases. Entonces hay que ir con un planteo muy firme, porque si no la palabra delimitación es indefinida. Es decir, es una declaración, un discurso, un debate en una comisión, pero no tiene una forma de concretarse. Esto lo digo escuchando esta intervención muy importante, aunque mi propósito es que voy a enlazar el artículo líder, en cierto modo, sobre la crisis en América Latina con la cuestión de la mujer. Porque ha tomado un aspecto, la cuestión de la mujer ha tomado unas características sorprendentes que sería bueno que no se nos escapen. Miren, América Latina atraviesa por una crisis absolutamente extraordinaria. Cuando digo extraordinaria me refiero a lo siguiente: hay regímenes enteros que están hechos pedazos.
Lo de Venezuela es claro para cualquiera. Pero lo de Brasil también. Es decir, en Brasil hay un golpe de Estado y ahora hay un presidente que tiene un índice de popularidad del 7% el día que asume. En la perspectiva de este hombre es en qué tiempo llega al 1. No tiene una posibilidad de otro desarrollo. La descomposición es tremenda. Ustedes piensen partidos políticos enteros que tienen que pasar por los tribunales porque se han robado las arcas del Estado al por mayor. Y con el problema de que como unos han coimeado a los otros, no se puede establecer una distinción entre acusados y acusadores. No quiero entrar, como lo he hecho en otras charlas sobre este tema, más profundamente, pero las industrias y las economías de estos países están o virtualmente quebradas o en vísperas de sufrir quiebras muy importantes. Por ejemplo, Bolivia depende tremendamente de la exportación de petróleo y minerales, y eso ha caído, los precios de esos productos han caído enormemente, y entonces el régimen de Evo Morales, o el gobierno de Evo Morales, empieza a tener un problema que no había tenido hasta el momento, que es cómo financiarse. Y como ese problema que tiene ahora, cuando no lo tenía, no resolvió los grandes problemas nacionales, porque de todo lo que se jacta Evo Morales es que el índice de pobreza bajó de 40 a 38. Lo digo irónicamente. A lo mejor dicen que bajó de 40 a 30. Pero si en tanta época floreciente bajó de 40 a 30, ahora va a subir de 30 a 50. Es muy común que los diarios digan lo siguiente, que el famoso ascenso de numerosos sectores a la condición de clase media en Brasil duró un suspiro. Los precios eran altos de los productos de exportación, la economía se inflaba con el ingreso de capitales golondrina, esos capitales golondrina alimentaban una burbuja de créditos al consumo muy grande, el ahora 12 brasileño, y entonces había una ficción de ascenso de la clase media. Se picharon los precios internacionales y se cayó todo. Y entonces el ascenso histórico de los trabajadores a la clase media duró 3 años. Ahora ahí Brasil pasó de una tasa de desocupación del 5% al 12%, ahí ya entonces las condiciones de vida de los trabajadores ha caído enormemente, y esos trabajadores están muy endeudados por las compras a crédito, tanto los despedidos como los no despedidos. Y hay un inquiebre industrial manifiesta. Como balance político, la década de gobiernos nacionales y populares en América Latina también es un desastre y marca los límites de esos movimientos. Porque ninguno de ellos no realizó ninguna tarea de transformación social, sino que en ningún momento se la planteó. En ningún momento se la planteó. Ustedes fíjense que se está discutiendo ahora en Venezuela, que los diarios poco lo divulgan. Lo que se está discutiendo en Venezuela ahora es si el gobierno tiene que alimentar la población o pagar la deuda externa. El gobierno ya dijo que la prioridad es el pago de la deuda externa. Como consecuencia de eso, las importaciones cayeron un 66%. Y la mayor parte de esas exportaciones son de productos alimenticios. Porque el gobierno dice que va a pagar la deuda externa, entendiendo que si no paga la deuda externa, le da al capital financiero internacional un arma final para desestabilizarlo. Si no paga la deuda externa, es probable que un barco de la compañía de petróleo venezolana sea confiscado en alta mar, como ocurrió con la fragata Sarmiento ahí en África, no me acuerdo del país. Ghana, en Ghana. Entonces eso están discutiendo, si comen o pagan la deuda. Y los más revolucionarios son partidarios de pagar la deuda. Los más reformistas dicen, no, hay que alimentar a la población. Y se dio vuelta todo. En Brasil hay industrias enteras que se vienen abajo y como consecuencia de este golpe, pero esto fue iniciado por Dilma Rousseff, se ha decidido quitarle
a Petrobras, que es la gran empresa petrolera brasileña, el monopolio de la exploración petrolera. Se puede asociar con otros, antes se podía asociar con otras compañías, pero tenía el monopolio de las operaciones. Ahora eso se ha quebrado y el que gana una licitación dirige las operaciones con independencia de que sea Petrobras o cualquier empresa. Puede ser cualquiera. Se ha privatizado la exploración petrolera. Los activos de Petrobras se están rematando porque tiene una deuda de 250.000 millones de dólares. Y con el remate va a venir ahora, en las próximas semanas, una gigantesca ola de despidos en la industria petrolera. Es decir, está claro que países que no hicieron ninguna transformación social, sino que vivieron, por un lado, de los precios altos de la exportación, y de otro lado, de un ingreso de capitales que financió el crédito al consumo, desarrollaron una actividad parasitaria. Es decir, que los grandes transformadores nacionalistas de América Latina son unos parásitos. En Venezuela esto se discute abiertamente, porque el chavismo dice, sí, después de 13 años, dependemos más del petróleo que en la época neoliberal. Y nunca hemos modificado la matriz histórica de Venezuela, que es depender de un solo producto de exportación. A lo sumo lo que hemos hecho es utilizar los ingresos del petróleo en la época en que estaban altos para financiar un gigantesco plan de viviendas. Ustedes saben que la vivienda, como todo en la naturaleza, se va agotando. Empieza a funcionar mal el inodoro, la bisagra de la puerta se rompe. Hay que hacer un trabajo de mantenimiento de la vivienda. Y ahora ya no hay plata. Por lo tanto, va a haber un deterioro gigantesco del gran plan de vivienda. Observe que yo no estoy renegando del plan, lo estoy exaltando. Pero ahora se va a venir abajo, con el agravante de que todas estas viviendas fueron cedidas sin una definición clara sobre la propiedad, y si la derecha triunfa, por ejemplo el macrismo triunfa ahí, ya dijo que inmediatamente le va a dar la titularidad de la vivienda a cada uno que esté viviendo ahí. Por lo tanto, cuando empieza a tener dificultades para mantenerla, porque no va a tener laburo, la va a vender. Y vamos a tener una gigantesca especulación inmobiliaria sobre el plan de vivienda del chavismo. Al mismo tiempo, ustedes se dan cuenta que la crisis política es enorme. Porque en Brasil hay un gobierno que no lo eligió nadie. En Venezuela hay una crisis de gobierno más o menos inmediata. Y hay movilizaciones callejeras en todos los países. El gobierno de Ecuador hizo una propuesta increíble. Dice que se coloca bajo la protección internacional, en el sentido de restringir una cantidad de producción, si se lo asiste financieramente. Es decir, que si se acepta el plan de Rafael Correa, el más lúcido de los nacionales y populares, Ecuador entraría en una asignación por hijo internacional, donde Ecuador sería el hijo y el organismo internacional en cuestión, que sea a cargo de eso, va a pasar la asignación. Lo que quiero llamarles la atención es que más allá de esta evidencia del fracaso completo del nacionalismo burgués, el elemento importante es el impacto demoledor de la crisis mundial. Lo que le da al derrumbe de América Latina una connotación histórica fabulosa, porque siendo la crisis de países semidesarrollados, es en esencia el derrumbe del capitalismo mundial. Estos países se van a transformar en una suerte de Grecia ahora. Es el caso, por ejemplo, de Venezuela. Alguien había comentado que con esto de restringir bajó 66% las importaciones. Y entonces está faltando todo para comer. Venezuela estaba haciendo un ajuste macrista de tipo chavista. Es decir, que la gente, como ocurre acá, pierde poder adquisitivo, pierde esto, pero no es porque devaluaron la moneda y eliminaron las retenciones o gobierna Macri y Prat Gay, sino que lo hace el chavismo
con métodos directos de prohibición de importaciones para retener los dólares y pagar la deuda externa. Esta crisis además es muy intensa porque se está acercando en un punto a lo que la Argentina vivió, y es que para pagar la deuda externa vos necesitas un banco al cual le mandás la guita para que la pague. Ese banco anunció que renuncia a esa función, que es el Citibank. Entonces se crea lo que pasaba acá con los fondos buitres, que ningún banco del exterior aceptaba el dinero que Argentina pagara a aquellos que sí debían cobrar la deuda externa, porque se le embargaban los buitres. Entonces le empezó a pagar al Banco Central, al Banco Nación. Pero como nadie venía a cobrar al Banco Nación, la guita quedó ahí acumulada y Argentina entró en un bloqueo de tipo financiero. Lo mismo está ocurriendo con Venezuela. Son las últimas etapas de un desenlace más o menos violento de la situación política. A último momento, la semana pasada, el Citibank dijo que revé su posición y que va a seguir tramitando lo de la deuda externa. Esto solamente se pudo haber hecho por una negociación política de alto nivel, es decir, el imperialismo norteamericano está preocupadísimo por los estallidos de orden general. Macri hace esta en el Centro Cultural Kirchner, que ha sido mal interpretado por la inmensa mayoría de todos los que han escrito sobre ello, porque en realidad no se trata de inversión ni de nada, sino que se trata de una operación política montada por el gobierno norteamericano, en primer lugar para intimidar a los trabajadores de Argentina, y en particular a la burocracia sindical, a MAS y todo lo demás, diciendo lo siguiente: mire, nosotros manejamos el mundo, y venimos acá 24 horas al Centro Cultural Kirchner para advertirles que nuestro pollo es Macri. Si ustedes lo joden, olvídense de nosotros, van a terminar en la ruina, le vamos a hacer la vida imposible. Así que un acto de intimidación. Es como si viniera un ejército, pero sin arma de fuego. Esto esencialmente. Y es un planteamiento político para toda América Latina. ¿Ven cómo apoyamos a Macri, dice el imperialismo norteamericano? Si ustedes me lo sacan a Maduro, me la sacan a Dilma, me lo sacan a este, me lo sacan al otro, y enderezan la situación, nosotros vamos a hacer ustedes como nosotros somos con Macri. Entonces hoy la consigna en América Latina de la burguesía en toda esta crisis es macrismo nacional y popular, Colombia, macrismo acá, macrismo allá, es el eje de reagrupamiento. La ventaja que tiene Macri para operar de esa manera es que es el golpista que subió por elecciones libres y no por un golpe. Y los demás van a subir por golpes. Y algunos quizá por elecciones. Como ustedes ven, es un derrumbe político general, que pone en cuestión todo. Y además, todavía no dijeron si van a traer alguna inversión. Porque como no invierten en ningún lugar del mundo, uno se pregunta por qué invertirían acá. Indudablemente que el capitalismo, que es un sistema dinámico, siempre tiene algún tipo de inversiones, y es cierto también que en los últimos 10, 12 años, gran parte del parque industrial y de la infraestructura argentina quedó obsoleto. Es decir, que el negocio, meter plata porque, por ejemplo, habría que renovar todo lo que es energía, todo lo que es luz, todo lo que es gas, toda una serie de cosas por el estilo. Y se anotan para eso, pero ponen un precio. El precio del gas está a 2,50 en el mercado internacional, Argentina lo quieren a 7. Quieren contratos de largo plazo. El petróleo en el mercado internacional está a 45, acá está a 65. Todos subsidios. Son subsidios que el Estado le da a las grandes compañías y para poder financiarlo le tiene que quitar los subsidios a los trabajadores. Entonces el gobierno, enemigo de los subsidios, es un hincha fervoroso de los subsidios, porque se lo va a dar a las compañías de gas y de petróleo, sacándose a los trabajadores. Es decir, que esta reestructuración económica, teniendo en cuenta la obsolescencia, el desgaste, las oportunidades, le van a costar
a los trabajadores un ojo de la cara. Por ejemplo, van a vender las acciones que las AFJP compraron de empresas argentinas, de empresas que están en la Argentina. La van a vender, con lo cual van a liquidar un capital que la ANSES tiene, que le da rendimientos para sostener un sistema jubilatorio. Lo interesante es que, como me advirtió un tipo que me vio en un bar y se acercó y no tuvo problema en interrumpirme, me trajo un montón de papeles, porque sabía que yo estaba en el bar, y me demostró que las acciones que están en manos de la ANSES fueron compradas a un precio 5 veces superior a su valor de libro, y hoy están cotizando al mismo precio que el valor del libro. Es decir, que fueron compradas 5 veces más caras y van a ser vendidas 5 veces más baratas. Y los que la van a comprar son las mismas empresas. Techin va a comprar las acciones de Techin, Clarín la de Clarín, el Banco Macro la del Banco Macro, es decir, que la vendieron a 5 y ahora la recompran a 1. En una palabra, la reestructuración capitalista, aquello de que se jactan los macristas, cuesta un ojo de la cara y va a llevar un conjunto de movilizaciones, etc. El problema en particular con la Argentina, ¿cuál es? Acá ya gobernó Alfonsín, ya gobernó Menem, ya gobernó... Ayer presentaron acá en la televisión, en un programa que invitaron a mí, un tipo que escribió un libro que se llama Los Tres Kirchnerismos. Cuando me tocó intervenir a mí, le dije que había mucho más que 3 kirchnerismos. Porque está el kirchnerismo original, que fue el primero que empezó con las privatizaciones antes que Menem. Y vendió el Banco de la Provincia y se anotó para la privatización del petróleo. Después está el segundo kirchnerismo, en la crisis de la convertibilidad, en la rebelión popular, que estaba en contra de abandonar la convertibilidad. Y la metió Duhalde contra Kirchner. Después está el Sergio Kirchner, que dijo, bueno, vamos con la devaluación. Y abajo la convertibilidad. Después está el quinto, el sexto. Si seguimos contando, les digo, tenemos 200 Kirchner. Es decir, tenemos una clase social en permanente volterete y viraje, porque no es capaz de imprimirle, por la crisis capitalista, una dirección al país. Esta es la envergadura de la situación que estamos enfrentando, y naturalmente que el problema es que el papel bajó a la izquierda. Porque por las características trotskistas de las 3 organizaciones que forman el Frente de Izquierda, uno, ya se lo escuché decir a muchos, primero en el exterior y a otros acá, Argentina siempre dando la nota. Tenemos a Messi, tenemos al Papa y tenemos un Frente de Izquierda trosco, que es revolucionario y todo el mundo lo vota. Eso solo puede ocurrir en la Argentina, que siempre da la nota falsa en el escenario mundial. Ojalá fuera cierto. Y acá entramos en el principal problema político, que es cómo se plantea una dirección revolucionaria frente a un derrumbe de estas características. En ese sentido, muy ilustrativo lo que está pasando en Brasil, donde toda la izquierda está concentrada en un partido que se llama Partido Socialista y Libertad. Hasta ahora no estaba el PTS, y entonces a ingresar. Tampoco estaba el partido más importante de la izquierda, que es el PCTU, pero eso seguramente va a encontrar algún tipo de solución porque se acaba de romper precisamente porque no está ligado a este PSOL. Entonces un ala ya se va a poner de acuerdo para ir y la dirección oficial ya hizo señales de que algún acuerdo también quiere llegar. Con lo cual vamos a tener por fin en Brasil a toda la izquierda unida. Y en su mayor parte de trotskistas. Aunque los que cortan el bacalao no tienen nada que ver, no ya con el trotskismo, sino que tampoco con el marxismo ni el socialismo, porque vienen de la cúpula pequeña burguesa del PT, que rompió con toda esta gente y algunos sectores de la iglesia. Estos sectores llevan como candidata a las elecciones municipales de octubre
a una mujer de edad avanzada, tiene 82 años, muy simpática, un aspecto de abuela muy acogedor, aunque no tiene hijos. ¿No es cierto? A veces hay gente que parece abuela y no tiene nietos ni hijos. Por su forma de comportarse, lo que tiene es que es una ex socia de Temer, pertenecía al PT, ya fue intendente de San Pablo, en la primera huelga de municipales los reprimió, y es ex ministra del gobierno capitalista de Tamar Franco. Y va como candidata, con el apoyo, mejor dicho, no con el apoyo, con la crítica de todos. Criticamos, pero la apoyamos. Es decir, que si nosotros decimos acá en la Argentina que todos estos partidos apoyan a Erundina, es mentiras, calumnia del Partido Obrero. Nosotros no estamos de acuerdo que vaya Erundina. Bueno, pero va. Y si va, la votan, sí. ¿Entienden? Entonces estamos en contra, pero acompañamos. Críticamente. El apoyo mínimo. No, pero ¿se entiende o no? Hago esta aclaración para munirlo al auditorio de sus defensas cuando digan que Altamira, como de costumbre, miente. El problema político es grave, porque en el momento en que Brasil está entrando en una situación francamente catastrófica y ya se anuncian huelgas en distintos sectores por la magnitud de los despidos, nosotros tenemos una izquierda que ha elegido la colaboración de clase en forma definitiva. Ya viene de antes, pero ahora con mucha claridad. Inclusive, Erundina puede entrar al segundo turno de las elecciones brasileñas en San Pablo, y por lo tanto, si entró al segundo turno, podría ganar el balotaje. Lo mismo ocurre en Porto Alegre, pero no es una Erundina, es una militante de izquierda, Luciana Genro, que creo que está vinculada al MST de Bodar. Cuando uno lee el programa del MST de Luciana Genro para Porto Alegre, la elección municipal de Porto Alegre, es un retroceso del programa del PT y más o menos tiene la fisonomía del programa de Margarita Stolbizer. Y ella aclara que quiere hacer realmente una gestión municipal positiva, con un programa, etcétera, etcétera. Como ustedes ven, hay una ausencia completa de caracterización de la situación explosiva de Brasil y de las tareas para esa situación explosiva. Porque si mañana, en Porto Alegre, como esta consecuencia de esta situación explosiva, hay una huelga general, la intendenta va a tener que defender el Estado, con su programa va a tener que defender el Estado municipal de Porto Alegre y el Estado general de Río Grande do Sul contra el movimiento obrero. Esperemos que no ocurra, pero es la lógica de los acontecimientos. Un detalle importante, que realmente es sorprendente, es que una de las tres principales siderúrgicas del país aporta a la campaña de Luciana Genro. Entonces ella dice, yo no lo pedí, ellos lo pusieron solos. Porque por ley, vos podés ir y decir, tomá, quiero poner plata para este partido. El partido no sabe nada. Después se entera que tal puso plata. Bueno, habría que preguntarse por qué la siderúrgica Gerdau pone plata para la candidatura del PSOE y de Luciana Genro. Pero en un tema crucial. Y ese tema crucial se vincula a la Argentina porque en el PSOE está la izquierda socialista y el PTS. Y nosotros no podemos decir, bueno, de Misiones para abajo estamos cubiertos. Es un problema político, y no lo digo en términos faccionales, lo digo para que se abra el debate sobre esta cuestión porque es seria, porque es una cuestión estratégica. Como ustedes ven, se plantea un enorme desafío para la izquierda, y la izquierda lo está abordando con una apreciación antigua, como si estuviera mirando con la nuca. Algo que, incluso mirando con la nuca, es bastante capitulador, porque en ninguna circunstancia podríamos ir con una candidata que ahora fue ministra de Tamar Franco y que integró una lista común con Temer.
en elecciones, pero que en esta situación revela toda una crisis de caracterización. Por eso el gran tema en las entrevistas televisivas que tuve en Córdoba, en parte a raíz de inquietudes de los periodistas, pero más que nada por iniciativa mía, se discutió la crisis de la izquierda. Es decir, que cuando nuestros adversarios están knockout, descubrimos que el problema somos nosotros mismos. Porque la izquierda está llamada a superar el derrumbe de todos estos regímenes poniéndose al frente de la lucha de los trabajadores. Es decir, tenemos una verdadera crisis y esta crisis exige toda una clarificación. Bueno, la relación entre esto y la cuestión de la mujer es total. Porque se han dado las circunstancias de tal manera que estos problemas han quedado disimulados más o menos en el debate cotidiano en Argentina. Salvo el hecho de que nosotros criticamos a algunos partidos del FIT por ir a la cola del kirchnerismo. Pero hay debate si ir a la cola, si no ir a la cola, es ir a la cola, pero no importa. Y apareció la cuestión de la mujer. La noción de que la izquierda revolucionaria argentina es partidaria del Frente Popular, de la colaboración de clases, algo que van a negar todos, porque todos son enemigos de la colaboración de clases, pero en la cuestión de la mujer se manifiesta abiertamente la colaboración de clases con la burguesía, donde se lucha, en la cuestión de la opresión de la mujer, se lucha por el mínimo común denominador. ¿En qué estamos de acuerdo todas las mujeres? En un punto determinado, por ejemplo, ni una menos. Bueno, mantengamos la unidad en ni una menos. En lo demás no estamos de acuerdo. Ese es el mínimo común denominador. Cuando hay reivindicaciones mucho más profundas, porque los problemas de la mujer son mucho más profundos también, y entonces en este tema, como le explicó la compañera, como le explicó Cintia, no voy a repetir algunas cuestiones sobre eso, se manifiesta claramente este Frente Popular, y este Frente Popular se manifiesta como consecuencia de una ausencia completa de marxismo. Porque también Cintia demostró que en la historia del movimiento proletario, internacional, revolucionario de la mujer, el punto de vista era otro. Era el punto de vista de la lucha de clases en el movimiento de la mujer. Porque la emancipación de la mujer no va a ocurrir como consecuencia de una modificación cultural de la cabeza de los hombres, sino por medio de una lucha de clases en contra del capitalismo y la creación de una sociedad que por su organización, por la iniciativa que le da a las mujeres, por la emancipación que significa la abolición de la explotación, coloca la relación entre el hombre y la mujer en otro campo. En una palabra, no se trata de modificar la relación entre el hombre y la mujer en este campo capitalista, sino de destruir el campo capitalista para que efectivamente se puedan modificar esas situaciones. Y yo quiero tocar algunos puntos. El primer punto, voy a ser un poco desordenado, es el siguiente. El machismo es presentado como un tema cultural y no es de ningún modo un tema cultural. Inclusive el machismo como categoría histórica no tiene ningún sentido. Se trata de la opresión real de la mujer a través del sistema familiar y a través del sistema social y a través de un conjunto de sistemas. No es un problema cultural, porque lo cultural es la expresión de todas esas otras realidades sociales. Acá se señaló con mucha justicia que con la incorporación de la mujer al trabajo, gran reclamo del socialismo, se da un paso muy grande en la emancipación de la mujer. Quiero detenerme en esto porque esto es un mito que tiene que ser analizado de una forma muy dialéctica. Si nosotros consideramos el trabajo de la mujer, bueno, hay gente que dice que el trabajo doméstico de la mujer tiene que ser remunerado. El trabajo de la mujer es remunerado, el trabajo de la mujer. Por supuesto que es remunerado. Porque el salario de un trabajador en la sociedad capitalista
se estima para reproducir su familia. Lo que ocurre es que el trabajo de la mujer no es remunerado independientemente del marido. Por lo tanto, el que tiene la sartén por el mango es el hombre, y es un factor del despotismo del marido contra la mujer. Se puede llamar machismo, pero digamos exactamente de qué se trata. Cuando la mujer entra a trabajar, no se duplica el salario, cae a la mitad. Porque ahora, para el capitalismo, hay dos para mantener la familia. Entonces, miren qué fenómeno contradictorio. Porque la mujer avanza de forma extraordinaria al meterse en la vida social del trabajo, pero en las condiciones capitalistas implica una desvalorización del trabajo, de la fuerza de trabajo individual. No opera la ley de la oferta y la demanda, bueno, hay más oferta. Antes solo había oferta de hombres, ahora hay oferta de hombres y mujeres. Es un salto, esa oferta de mujeres, extraordinario. Un salto que tiene una implicancia fabulosa. Lo apoyamos. Acá está el elemento dialéctico. Pero en las condiciones del capitalismo produce una desvalorización de la fuerza de trabajo. Esta es la explicación fundamental por la cual el consumo en Estados Unidos crece y el poder adquisitivo del salario no. Hace 25 años. Cuando uno pregunta, se incorpora la mujer. Entonces ahora dos sostienen lo que antes era uno. La ley del valor opera en forma implacable cualesquiera sean las modificaciones sociales. Y no es que esas modificaciones sociales en un régimen de sistema asalariado altere la ley del valor. Porque la ley del valor dice que la fuerza de trabajo es remunerada, el costo de la fuerza de trabajo corresponde a las necesidades del desarrollo y mantenimiento de la familia, naturalmente de acuerdo al nivel histórico de cada momento. Porque en una época estábamos con vela y otra vez estábamos con gas, en otra época no teníamos conquistas, hoy las tenemos y defendemos esos accesos, pero teniendo en cuenta de las mudanzas históricas se produce, digamos, este fenómeno fundamental. Entonces, como ustedes ven, hay un hecho extraordinario, y no solo hecho extraordinario. En cierto momento de este desarrollo se agudiza el problema de la opresión de la mujer como a partir de su socialización. Ustedes piensen que se da el siguiente fenómeno. Las chicas entran a trabajar a los 17, 18 años, 16, etc. y se casan a los 21. Cuando se casan fue un retroceso. Debido a la responsabilidad del trabajo doméstico, la maternidad, abandonan el trabajo. Y entonces se produce un retroceso en lo que habían conquistado con anterioridad. Y refuerza el papel opresor del hombre como proveedor. Hay una expresión de este tipo, yo la recuerdo más bien en inglés, provider. Es decir, el hombre es el provider. Y entonces, como el tipo le da de comer a toda la familia, se establece el régimen autoritario familiar y el hombre ejerciendo una opresión sobre la mujer que la mujer hasta cierto punto asimila porque está en un determinado contexto de tipo familiar. Hay otro aspecto también interesante. Con la socialización de la mujer, es decir, con su ingreso laboral, también se agudizan los problemas entre el hombre y la mujer. Porque empieza a descubrirse una cosa, que el lugar donde los hombres y las mujeres constituyen parejas y luego matrimonios, es el trabajo. Entonces una pareja casada, él es metalúrgico y ella es textil, y ella está todo el día con tipos textiles. Y él está todo el día, si hubiera, con mujeres metalúrgicas. Está más tiempo en el trabajo con una persona de otro sexo que con su propia familia. El hecho de que la mujer esté con una relación social lo subleva al tipo, porque en las condiciones capitalistas opera en el marco familiar. Significa un principio de disolución de la familia. La familia bajo el capitalismo no tiene sustento económico. En la sociedad feudal,
era una unidad productiva. Trabajaban todos y comían lo que producían. Aquí no. Aquí dependen de un hecho exterior. La familia como tal no produce su economía, sino que cada uno es contratado para proveerla. Entonces, dinamita toda esta situación. Con esto quiero mostrar el vínculo profundo que hay entre el problema, entre la opresión de la mujer y la sociedad capitalista que la refuerza. Porque la sociedad capitalista somete a sus leyes todas las formas anteriores de opresión que por alguna circunstancia conservan todavía su vigencia. No es lo mismo la familia feudal que la familia en la sociedad capitalista. Y por lo tanto opera de otro modo y con otras características. El punto de vista del marxismo sobre esta cuestión de la mujer es claramente un punto de vista de clase, y la superación tiene que ser la consecuencia de un profundo movimiento de transformación social, es decir, de un gobierno de trabajadores. En los textos que se citan de la Revolución de Octubre, el hecho extraordinario es que en los primeros años de la Revolución, en una asamblea de 3.000 trabajadores, 1.200 o 1.000 eran mujeres. Entonces el problema importante acá es que la mujer se organiza de forma independiente. Esto nos lleva a otro punto. Las feministas que construyen una teoría de la emancipación de la mujer sobre la base de teorías sobre la subjetividad de la mujer, de que la mujer es de una determinada manera y quiere ciertas cosas y aspira a esto y tiene otra concepción. Yo sugiero que no se haga ninguna recomendación y nadie se atribuya la propiedad de la subjetividad de la mujer. Todos vamos a descubrir nuestras subjetividades si tomamos las riendas de la lucha por nuestros intereses. Y la forma en que la mujer pueda desarrollar su femineidad y su condición humana en plenitud es que se organice y combata. Y no solo se tiene que organizar y combatir, sino que tiene que cumplir en esa función de organizarse y combatir funciones sustitutivas del Estado. Porque si no cumple funciones sustitutivas del Estado, queda bajo la dependencia del Estado, no solo desde el punto de vista económico, sino de los jueces, de la policía y del Código Penal. Entonces va a cambiar la opresión que sufre por parte del hombre por la opresión que sufre por manoseo del Estado, del Código Penal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Así como en el siglo pasado o en el anterior, las organizaciones socialistas combatían el alcoholismo con una campaña obrera en los barrios de la fábrica contra el alcoholismo y ganaron esa batalla. Así como nosotros insistimos que la lucha contra la droga la tienen que librar las organizaciones obreras en las fábricas, convocando a los trabajadores a la lucha, organizándolos, esclareciendo, denunciando la desocupación, denunciando el capitalismo, denunciando a los ricos, organizando brigadas de jóvenes. Así la mujer tiene que organizarse y salir ella físicamente en defensa de las mujeres y políticamente. Tiene que ir políticamente a denunciar al violento diciendo: vos estás traicionando tu clase, tus intereses, tu familia, te estás enterrando en la mugre, y ganarlo para que desarrolle la conciencia de clase. Porque en realidad es con relación a la mujer, y esto quiero ser muy claro, es con relación a la mujer que el obrero demuestra su verdadera conciencia de clase. Porque socialistas que tienen cagando a su mujer conozco un montón. Socialistas que no tienen cagando a su mujer, pero la respetan, conozco un montón. ¿Se entiende o no? Socialistas que la respetan, no son violentos y les parece bien lo que hace la mujer, también conozco un montón. Ahora, un obrero socialista es el que tiene con su compañera una relación de lucha por la defensa de lo que han conquistado en su relación en la vida. Y ahí tenemos el obrero con conciencia de clase. Lejos de ser esta conciencia de clase
una cuestión social ajena al género, es la manifestación más desarrollada de una conciencia antiopresiva con todo el mundo, con la mujer, con los niños, etcétera, etcétera. Eso hay que defenderlo a muerte. Y ahora tenemos el Frente Popular en el movimiento de la mujer. Y no hay un punto de vista diferente. Y cuando hay un punto de vista diferente, sobre la base de ese punto de vista diferente, no hay una organización sistemática de ese punto de vista diferente. Y no hay una lucha sistemática. Miren ustedes cuál es el enlace que hago. Para descubrir por qué la izquierda no está a la altura de la crisis latinoamericana, hay que indagar su posición política en el movimiento feminista. Ahora, miren lo que está ocurriendo. Massa quiere Malena. Massa, o Malena, no, Malena Galmarini, de Massa, pero no pongamos más de Massa. Malena Galmarini quiere que el 50% sean mujeres en el Congreso y en todos los lugares. Somos la mitad, queremos ser la mitad. Ahora los obreros son el 90% y los capitalistas son el 10%. Ya tendrá que haber 90% de obreros y 10% de capitalistas. Muy generoso el 10%. Sí, no importa, pero esas son concesiones que yo hago permanentemente. No quiero que me mezquinen detalles. ¿Cuál es el problema acá? ¿Qué pasa? ¿Estamos en contra de que las mujeres estén en el Congreso? De ninguna manera. Nosotros no. Tenemos que denunciar esta pretensión infame de querer disimular los antagonismos de clases con una pretendida igualdad que si la quieren hacer, háganla ustedes, porque ustedes tienen sus partidos y establezcan si ustedes quieren que sean 50% mujeres. Nosotros convocamos una asamblea y se discute. Nosotros tenemos nuestro propio método. ¿Por qué nos tenemos que forzar todos a someternos al método de ustedes? ¿Y el método de ustedes cuál es? De que una mujer proletaria y una mujer burguesa son lo mismo. No, no son los mismos. No hay un lavado de cara. Hay un artículo que me pareció muy llamativo en página 12 de una de Frente para la Victoria, no de Massa, diciendo, miren, acá hay una cosa más profunda. No se trata del 50%. Con esto lo que nosotros queremos establecer es un paradigma de sociedad. Nosotros somos la mitad, ellos son la mitad, vamos iguales en todo. Y puso el dedo en la llaga. La discusión es el paradigma de sociedad. Nosotros también queremos discutir un paradigma de sociedad. Termina con la explotación capitalista. Ella dice claramente, es el capitalismo, esto no lo queremos cambiar. Lo único que queremos es que bajo el capitalismo, el 50% de la posición del Congreso sean mujeres. Y en los movimientos sociales que trabajan por miseria y todo lo demás, ¿qué propones para las mujeres? Porque las mujeres que van a ir al Congreso van a cobrar 60.000 pesos de dieta. Y las mujeres que van a los movimientos sociales o que están en una fábrica no cobran la canasta familiar. Entonces, bueno, ya la izquierda está anotada para votar el 50% de la mujer, cuando el problema no es ese, el problema es la maniobra burguesa podrida de querer apropiarse de la causa de la mujer para afirmar más consecuentemente la dominación de clase de la burguesía. Y donde tienen problemas es que si el 50% son mujeres, algunos hombres van a quedar fuera de la lista. Pero bueno, eso son las competencias capitalistas, es un asunto de ustedes. Es decir, se ha entrelazado el debate del movimiento de la mujer con todo el problema político general. Porque quien se mueve de esta manera en el seguidismo de la abolición en el campo de la mujer no puede ofrecer una posición independiente revolucionaria ante la crisis de América Latina. Porque esa posición significa lucha de clases, poner a la clase obrera en pie, combatir, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la cuestión fundamental. Yo una vez leí de un autor nazi del gobierno de Hitler una observación muy interesante. El libro no sé si es interesante, pero esta observación fue muy interesante. Churchill, que era jefe de gobierno de Inglaterra,
movilizó a todas las mujeres a las fábricas. Fue el aspecto revolucionario de la guerra. Las mujeres inglesas fueron arrancadas del hogar y puestas a laburar. ¿Por qué? Porque los hombres iban a la guerra. Por eso cuando Churchill terminó la guerra y ganó Churchill, votaron en contra de Churchill. ¿Por qué? Porque eran todas socialistas las que iban a volver a la fábrica. Entonces votaron por el Partido Laborista. Hitler no movilizó a las mujeres a la fábrica. Cuenta él, ¿cómo se llama el tipo? Después le voy a decir cómo se llama. Era el ministro de Energía, un ingeniero. Speer. Albert Speer. El libro se llama Dentro del Inside the Third Reich, es decir, dentro del Tercer Reich. Hitler no. Entonces, ¿cómo hacía Hitler para que funcionara la economía si los hombres iban a la guerra? Esclavizaba a los pueblos de Europa Oriental y los trasladaba de los campos de concentración, trabajo forzado, trabajo obligatorio, etc. Entonces dice, ¿por qué no? ¿Pero por qué? Hitler podía movilizar a las mujeres de la fábrica más fácilmente que Churchill, porque Hitler era un dictador y Churchill era un régimen republicano. No podía ordenar a una mujer, che, a la fábrica. Si la mina no quería ir, no iba. Lógico, uno va por obligación social, económica, etc. Pero el Estado no puede obligar a alguien en una fábrica. Bueno, el régimen que no tenía el poder coercitivo sobre las mujeres para llevarlo a la fábrica, logró que casi el 100% fuera a la fábrica. El que sí tenía el poder coercitivo para llevar a la mujer a la fábrica, no movilizó ninguna. Entonces, Adolf dice, ¿por qué? ¿A qué se debe esto? Al pánico que toda la generación nazi tenía por la revolución proletaria de noviembre del año 18, donde creyeron que Alemania se iba con Rusia a formar una federación soviética europea. Y pensaron, si movilizamos a las mujeres y la mandamos a la fábrica, tenemos un octubre ruso a corto plazo de esta manera. Es decir, la cuestión de la posición de la mujer en la sociedad es el termómetro de todo. Y yo hoy lo convierto en el termómetro de la orientación estratégica de la izquierda. Frente a la mujer mueren las palabras. Porque siempre en un régimen de explotación hay que medirlo por el sector que más sufre. Porque inclusive entre los explotados hay una escala de jerarquías. El obrero especializado, el obrero sin especialización, el obrero migrante, el obrero agrícola. Hay una jerarquía. Los desocupados, las mujeres. El capitalismo explota todas esas diferencias para poner unos a otros y explotar unos contra otros. El paradigma del Frente para la Victoria yo lo aplico al movimiento obrero. Sin la unidad en la lucha, la organización de las mujeres y de los varones de la clase obrera, no hay ninguna posibilidad de victoria. Eso los obreros tienen que tener conciencia de ello. Y hay que lograr una lucha política permanente en ese sentido. Y las mujeres se tienen que organizar de forma independiente y asumir tareas cada vez más audaces en la organización de la clase obrera femenina. Por ejemplo, miren ustedes, hay un lugar donde yo sería partidario de los cupos, en los sindicatos. Por ejemplo, si un sindicato tiene mayoría de mujeres, y hay sindicatos de la costura, de la textiles, empleados de comercio, De la salud. Docentes de la salud. solo docentes. ¿Cuántos tienen 75%? Bueno, hago una rebaja, pero 60% tienen que ser mujeres. En el movimiento sindical no hay mujeres. No hay mujeres. Que yo sepa, no sé, ¿hay en el SUTNA? Creo que no. Liliana Celot. No, pero estoy hablando... Sí, sí. No, estoy hablando del SUTNA, sí. No, Ileana Celoto sí. Hay una mayor presencia de mujeres en la docencia, etc. Pero el movimiento sindical, fuera de los lugares donde realmente la presencia del hombre es muy minoritaria,
Es más, es minoritaria y sin embargo tiene una sobrerepresentación sindical. Pero yo hablo también en los delegados en distintos sectores. Si hubiera un gran movimiento de la mujer obrera y socialista, tendríamos más delegadas de los centros fabriles, del trabajo agrario, también, porque las cosechas van las familias enteras y habría que organizarlas. Este es el punto que enlaza toda la crisis y que presento la revista con su artículo más destacado y todos los otros artículos. ¿Por qué estamos en esta polémica? Ahora, la tarea de aquí adelante en este aspecto es compleja tanto para el frente de izquierda como para el movimiento de la mujer trabajadora, porque la delimitación de la que se habla tiene que ser no declarativa sino efectiva. Se tiene que manifestar en organizaciones sin contraposición, muy claramente. Se tiene que identificar en un programa. La exposición de hoy de Cintia da la base para un programa. Y tiene que haber un programa obligando a todos los demás a discutir nuestro programa. Este es el programa de las mujeres obreras y socialistas. Tiene que darse en este tipo. Y hay que buscar un conjunto de reivindicaciones para llevar al movimiento de la mujer, pero también una consigna general. Por ejemplo, esto habría que debatirlo, no es que estoy señalándolo como un ejemplo y para que una vez es un ejemplo eficaz. El encuentro de mujeres tendría que votar el reclamo de una huelga general por parte de las organizaciones obreras contra el ajuste de Macri. No lo va a votar. Y va a quedar claro lo que estamos de un lado y lo que estamos de otro. Pero sobre la base de eso, hay que empezar a tener los encuentros de las mujeres socialistas, obreras y socialistas. Hay que organizar un movimiento declaradamente obrero y socialista. La mujer obrera tiene que saber que tiene un lugar donde organizarse y donde actuar. Las empleadas domésticas tienen que saber que un lugar donde actuar, cómo organizarse, cómo desarrollar, porque si no lo demás es verso. Finalmente la conciencia de clase del obrero tiene su máxima desarrollo en esto que yo acabo de señalar, pero ¿y la conciencia de clase de la mujer? Está en su intervención organizada con todas las dificultades que representa. La primer división del trabajo en el hogar que propongo que se modifique no es quién lava los platos, sino que quién se queda con los chicos En la movilización. cuando uno va a la movilización y quién se queda con los chicos cuando el otro va a la movilización. Tengo una asamblea, bueno, me quedo con los chicos. Mañana tengo yo una asamblea. Entonces vos te quedás con los chicos. Empezamos por ahí. Y después, una vez que te quedás con los chicos, lava los platos. Sí, aquí está. ¿Qué pasa? Sí, inevitablemente alguna cosa hay que hacer, los pibes ven la tele, conversarse, etcétera. Bueno, pero la primera cuestión que habría que reformular es cómo nos damos espacios comunes para participar en la lucha política. Eso sería una cuestión decisiva. Yo creo que esta mesa de hoy tiene que ser juzgada no solo por lo que dijo Cintia o por lo que digo yo, sino que tiene que ser juzgada de por qué se habla en estos términos hoy en un auditorio o en una sala de la Universidad de Córdoba. Y yo caracterizo que estamos hablando en estos términos, estamos siendo forzados a hablar en estos términos porque se siente el avance de un proceso revolucionario que la crisis capitalista no puede dejar de generar y que en la conciencia del trabajador latinoamericano ya está sedimentada porque ha atravesado distintas experiencias revolucionarias de características nacionalistas e incluso guerras civiles. No es una clase trabajadora de América Latina despolitizada. De lo que se trata es de que saque conclusiones. Su disposición a movilizarse es enorme. De lo que se trata es de que saque conclusiones de todo esto que ha ocurrido. Que haga ese tipo de conclusión. Entonces hay una unión en esto, y es lo que quería traducir, no solo para
digamos, apoyar la unidad temática, no solo para apoyar la unidad temática de la revista, sino porque creo que es una unidad temática política efectiva. Bueno, muchísimas gracias. Los compañeros me piden que recuerden que la revista está a la venta Que tengas y que cuidado con la cuenta silla